Iglesia, si me quieren acompañar en nuestras Biblias, en la página 862 de nuestras Biblias, en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 33. Díganme cuando estén por ahí. Amén. Que dice así, Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Vamos a quedarnos con ese versículo, porque ahora vamos a ver el contexto de ese versículo en el cual se encuentra, para poder entenderlo mejor. Amén. Vámonos a unos versículos más atrás, exactamente desde el versículo 24, que comienzo a leer, y así vamos a entender el contexto de ese versículo 33. Versículo 24 en adelante dice así: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o apreciará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros mucho mejores que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Por tanto, no os afanéis diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Mas vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Así que no os afanéis por el mañana, que el mañana traerá su afán. Bástele al día su propio mal. Amén. Ya vemos que el contexto de este versículo 33 se refiere exactamente y concretamente, concretamente se refiere a las necesidades básicas de la persona. La comida, el vestido, estar a cubierto, a cobijo, a cubierto de la intemperie. Y entonces, teniendo en cuenta ese contexto, el Señor nos dice a todos: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, es decir, todas estas cosas os serán añadidas, es decir, vuestras necesidades básicas, conforme a la palabra de Dios, os serán añadidas. Acabamos de leer que el contexto es la comida, el alimento, el vestido, la cobertura de la intemperie, todo lo necesario para vivir. Ese es el contexto. Y el Señor dice, vuelvo a repetir en el versículo 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y sigue diciendo en el versículo 14, así que no os afanéis por el mañana, que el mañana traerá su afán. Bástele al día su propio mal. No dice, va a ser todo lineal, positivo, todo cubierto, todo. No, dice, bástele al día su propio mal. Es decir, que habrán circunstancias. Aún así habrán circunstancias. Pero da a entender claramente
estos versículos que el Señor da cobertura a sus hijos cuando buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia. Todas esas cosas no son añadidas. El cuándo, el cómo, no lo sabemos. Esas cuentas se las tenemos que dejar a nuestro Dios. Porque no, los que somos cristianos, los que somos hijos de Dios, los que hemos creído en Cristo, tenemos el Espíritu Santo, tenemos que seguir una conducta, debemos tener una conducta conforme a la palabra de Dios. Aquí no está hablando de te vas a hacer millonario, porque la prosperidad bíblica no es ser explícitamente millonario. ¿Alguien dice amén a eso? Lo vuelvo a repetir. La prosperidad bíblica, según la palabra de Dios, acabamos de leer ese contexto, no es ser explícitamente millonario. Nosotros no somos salvos, no tenemos vida eterna. Nosotros no somos cristianos para ser millonarios. El Señor no nos ha concedido arrepentimiento para salvación de nuestra alma y tener vida eterna para hacernos millonarios a todos. Ese no es el contexto bíblico. Lo vuelvo a repetir, la prosperidad bíblica no es ser explícitamente millonario. Sin embargo, el Señor puede bendecir grandemente a sus hijos, a sus hijas, conforme su voluntad. Amén. Tenemos un ejemplo claro. Abraham, Job, eran muy prósperos, eran muy bendecidos por Dios. Y ya hay cristianos hoy en día que son muy bendecidos por Dios. Pero claro, la palabra de Dios también dice que es más fácil que entre un camello por el agujero de una aguja a que un rico entre en el reino de Dios. Esa es la palabra de Dios, no lo digo yo. ¿Qué quiere decir esto? Que si el Señor bendice a un hijo, una hija de Dios, el Señor lo bendice y le hace millonario, le hace tremendamente rico, esa persona debe seguir manteniendo una conducta conforme a la palabra de Dios. Porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y caer en avaricia, la avaricia es idolatría. Y como acabamos de leer, versículo 24, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o apreciará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. El Señor nos puede bendecir grandemente, hacernos millonarios, hacernos tener abundancia de todo, propiedad, de dinero, pero el Señor da las cosas con un propósito. Entonces conlleva mucho riesgo tener riqueza, porque vemos que la pertenencia de nuestro Dios, eso no quiere decir que es prohibido ser rico, no. Prohibido ser avaricioso, prohibido adorar al dinero y buscar el dinero más que a Dios, prohibido servir al dinero y a las riquezas más que a Dios. No, servir a Dios, aunque seas multimillonario, primero Dios. Y si Dios te bendice, no es para que lo tengas criando polillas. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Si Dios te hizo millonario, te hizo inmensamente, te bendijo grandemente, es para que eso lo utilice en beneficio del reino de Dios. Eso no quiere decir que se lo regales a la primera iglesia evangélica que tú veas. No. Lo normal, conforme a la Biblia, a la palabra de Dios, es pedirle sabiduría al Señor. Señor, todo esto que me has bendecido grandemente, Dios mío. Dame sabiduría para poder saber administrarlo. Dame sabiduría. La palabra de Dios dice también que los salarios hay que pagarlos a su tiempo. No hay que tener al asalariado esperando por su jornal, porque tiene que llevarlo a su casa para comer él y su familia.
también eso no le agrada al Señor. Entonces vemos la diferencia de el punto de vista bíblico de por qué, de cuáles son las necesidades del cristiano, que debemos nosotros enfocarnos en eso, las necesidades básicas, que el Señor en su palabra nos deja claro qué debemos pensar. La comida, el alimento, la cobertura de las necesidades para vivir. Y otra cosa es el amor a las riquezas. Querer riqueza, querer poder. Quiero ser millonario, quiero tener esto y aquello y lo otro, y después con eso, pues vendo 3 casas, me quedo con 7 y compro otras tantas. Vamos a ver. No es que no lo hagas. La cuestión es qué hay en tu corazón. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué propósito tú tienes? ¿A quién adoras primero? ¿A quién adoras más? ¿A quién tienes en primer lugar? ¿Tus negocios? ¿Tus millones? ¿Tus grandes riquezas? ¿O tienes primero al Señor, a su palabra? ¿Tienes una vida conforme a la palabra? ¿Una conducta conforme a la palabra? Porque si eres cristiano, oras, lees la palabra, te congregas, te apartas del pecado, porque orar, leer la palabra, congregarse y no apartarse del pecado, eso no es de cristianos. No, porque el diablo te coge y te lleva. Te lleva, porque si estás pecando, está abriéndole puerta al diablo y sus demonios. El Señor los reprenda, porque es así. El pecado lleva al infierno. El pecado no entra en el reino del cielo. El pecado aparta del Señor. Entonces, teniendo claro cuáles son las necesidades básicas que el Señor nos deja claro en su palabra y cuál es las riquezas, el amor a las riquezas que hay en el mundo, entonces ya debemos tener en cuenta que ese es el camino. Buscar primero al Señor, tener una conducta como cristiano verdadera, bíblica. Orarle la palabra, vuelvo a repetirlo, congregarse, vivir apartado del pecado. Porque nosotros al leer todos los días un poquito de la palabra de Dios, ahí nos va a decir qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Y nos va a ayudar, nos va a enseñar tanto en economía, como en el hogar, como con los hijos, como con los padres, en todas las áreas de la vida. Nos va a enseñar. Entonces, si nosotros vemos leyendo la palabra de Dios, pues hoy leía esto, y como este caso, este momento que se está dando de cuáles son el enfoque bíblico de las necesidades básicas, esenciales, que debemos tener en cuenta. Y el Señor nos dice que no nos preocupemos de qué vamos a comer, qué vamos a vestir, sino que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y Él, y todas estas cosas os serán añadidas. El Señor nos dará todo eso, lo que necesitamos. Pero lo que necesitamos muchas veces no es lo que nosotros pensamos. Es lo que el Señor dice que necesitamos, de verdad. Porque Él ve todas las cosas. Iglesia, debemos centrarnos bien en qué conducta tenemos, si tenemos una conducta como cristianos, y qué enfoque tenemos nosotros de las riquezas, la prosperidad, y tener en cuenta el concepto bíblico de la prosperidad. Son dos cosas diferentes. Las riquezas del mundo las gobierna el diablo, Satanás. El amor al dinero es idolatría. Es la raíz de todos los males. Y eso lleva al infierno. Pero lo principal es que tengamos claro que si somos cristianos, no es para hacernos millonarios. No es para tener una vida superabundante, como muchos predican por ahí. Una vida en abundancia haciendo referencia a las riquezas. Tener de todo de sobra.
Ser cristiano es otra cosa. Ser cristiano es ser hijo de Dios, como dice la palabra de Dios, y tener salvación y vida eterna, y vivir de una forma como dice la palabra de Dios. Eso es ser cristiano. Y no es que yo lo diga, es que está en la palabra de Dios. Y si yo tampoco hago eso, pues yo no entro en el reino de los cielos. Y mientras esté aquí, el Señor va a estar llamando a mi puerta diciéndome, eso no es así, eso no es así. Porque el Espíritu Santo es el que redarguye de pecado, justicia y juicio. Es como nos dice, eso no, al menos eso no, ese no es el camino. Lo hace sentir. Porque Cristo vive. ¿Alguien dice a eso? Cristo vive. Porque hay personas que creen más en el diablo, Satanás, el Señor reprenda, que en Cristo nuestro Señor. Es que es verdad y es triste. Es triste que creen más en los demonios, en el espíritu no sé qué, el espíritu no sé cuánto, siendo cristianos, que en el mismo Dios. Creen más en los poderes demoníacos que en el poder de Dios. Vuelvo a repetir, lo principal es que tengamos claro que si somos cristianos, no es para hacernos millonarios, que Dios lo puede hacer. Cuidado. El Señor puede dar tremendo poder de abundancia, de dinero, de todo, a una persona escogida por Él. Una o más personas. Lo puede hacer, pero no es para hacernos millonarios. Si somos cristianos no es para hacernos millonarios, sino para ser salvos y tener vida eterna, como dije antes. Para vivir en la verdad que Dios nos reveló en su palabra. Somos cristianos para vivir conforme a su palabra. Porque si no lo hacemos así, estamos en otro camino, estamos errados y no vamos a llegar. Tenemos que vivir apartados del pecado. El pecado sabemos lo que es: la mentira, el robo, la fornicación, el adulterio, ir al brujo desde las cartas después de salir de la congregación, del culto. Eso es pecado. Estar cuidado con la lengua que muchos se ponen a meter fuego con la lengua, y todas esas cosas, la mentira. Por tanto, sigamos haciendo lo que dice Mateo 6:33, que es lo que acabamos de leer, y dejemos que sea el Señor quien nos añada para nuestras necesidades. Si nosotros procuramos llevar una vida cristiana, porque no hay nadie perfecto, todos nos equivocamos. Y si nos resulta difícil leer la palabra, tenemos la oración, siempre tenemos la oración, siempre tendremos la oración. Señor, me cuesta muchísimo leer la palabra y entenderla, ayúdame. Ayúdame a leerla un poquito todos los días y ayúdame a entenderla, y el Señor lo va a hacer, nos va a ayudar. Porque el Señor ni es sordo, ni es manco, ni es mudo. Es el único Dios verdadero. Y dejemos, por tanto, sigamos haciendo lo que dice Mateo 6:33. Busquemos el reino de Dios y su justicia primeramente, y lo demás nos será añadido. Y dejemos que sea el Señor quien nos añada, vuelvo a repetir, para nuestras necesidades. Como dice la palabra también, que pongamos todo en oración, en Filipenses 4, 6, 7. Pongamos todas las cosas en oración al Señor, en sus manos. Y dejemos que Él hará. Y esto lo voy a decir, y es muy importante, muy, muy importante. Creámosle a Dios. Creámosle a Dios. ¿Por qué lo digo así tan fuerte, tan firme? Porque hay muchos cristianos y cristianas que no le creen a Dios. No le creen a Dios. Aquí está diciendo el Señor, más buscar, en el versículo 33, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿No le crees a Dios? A nuestro Dios le gustan los desafíos. ¿Alguien dice amén? A nuestro Dios le gustan los desafíos.
¿Por qué? Porque así afirman la fe las personas. No estoy diciendo que todos vayamos a desafiar al Señor, porque no es necesario. Pero si tú no le crees a Dios, díselo con la debida reverencia, con el debido respeto. Señor, si es verdad lo que tú dices aquí, yo voy a buscar primeramente tu reino y tu justicia. Pero y yo te ruego que tú me bendigas y tú me cubras todas mis necesidades. Mira todos los problemas que tengo. Y comienza a hacer lo que Dios dice en su palabra, a tener una vida cristiana. Aunque sea poquito a poco, empieza. Y lo primero es, apártate del pecado. Lo primero es, apártate del pecado. Porque por mucho que te sepas la Biblia, por mucho que nos sepamos la Biblia de memoria, si no nos apartamos del pecado, muy mal andamos. Muy mal andamos. Porque el pecado lleva a la persona al infierno. Se sepa la Biblia de memoria o no se la sepa. Entonces, iglesia, creámosle a Dios, porque si no creemos en Dios, que es lo principal, si no creemos en Cristo como único Dios verdadero, entonces tenemos que volver a los rudimentos de la fe. Tenemos que empezar desde el principio, que es ponernos de rodillas a pedirle perdón al Señor por nuestros pecados y reconocerle como nuestro Señor y Salvador personal, como único Señor y Salvador personal. Iglesia, no somos cristianos por dinero, sino para salvación, por la misericordia de Dios. El concepto de cristiano es seguidor de Cristo, discípulo de Cristo. Si la palabra de Dios nos dice que somos hechos hijos de Dios por su gracia y su misericordia, vamos a creerle a Dios. Nadie echa a los hijos fuera de la casa, sino que los cuida y les ayuda y les protege. Y cuanto más nuestro Dios no lo va a hacer. Entonces hoy esta palabra, iglesia, es para que nosotros avivemos nuestra fe en Cristo, pero que nos enfoquemos correctamente. Ese es el propósito de esta palabra hoy, que enfoquemos nuestra vida cristiana correctamente. No somos cristianos para ser millonarios, pero el Señor nos puede dar tanta prosperidad que ni podamos contarla. Lo puede hacer. Hay testimonios en la palabra de Dios. Hay testimonios en la palabra de Dios. Pero no busquemos las riquezas. Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. El reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Las cosas que nosotros necesitamos. La persona que dice que es cristiana y quiere prosperar en la vida y quiere tener grandes cosas, que se enfoque bien en Cristo. Que se enfoque bien en Cristo. Y que se lo diga al Señor en oración y le pida al Señor. Pero que le diga también qué va a hacer después cuando si el Señor lo bendice. Y si el Señor se lo da, que lo haga y lo cumpla. Porque el Señor no da riquezas para derrochar, ni para que nadie se pierda en el mundo. Si el Señor prospera a alguien, entiendo que con un enfoque bíblico, entiendo que es para, lo bendice, para bendecir, para enfocarlo en el reino de Dios. ¿Y cómo es eso? Hay mucha gente tirada en la calle, perdida en la calle, sufriendo. Hay mucha necesidad, hay muchos drogadictos, hay muchas cosas más. Y hay cosas que se pueden hacer, sobre todo si se tiene buen dinero, para ayudar a esas personas, a ese grupo de personas, de alguna forma, llevarle aunque sea un plato de comida y llevarle el mensaje de salvación, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es creerle a Dios.
ir a visitar a los presos de la cárcel, llevarle el mensaje, llevarle una ropa, llevarle a quienes necesitan. Iglesia, el Señor no nos concedió la salvación para hacernos millonarios. Y para terminar, porque yo quiero que nos quedemos solamente